En la historia del cine mexicano y mundial, pocos nombres tienen el peso, la elegancia y la mística de Dolores del Río, la mujer que fue considerada no solo un símbolo de la época de oro, sino una figura internacional que abrió las puertas de Hollywood a México. Su belleza incomparable, sus facciones finas, su mirada penetrante y su gracia innata la convirtieron en un mito viviente. Sin embargo, como ocurre con los grandes ídolos, su vida personal estuvo envuelta de rumores, mitos y verdades incómodas que nunca salieron a la luz de manera oficial. La versión que todos conocieron es que Dolores jamás pudo tener hijos, una supuesta inhabilidad que la acompañó durante décadas y que fue repetida como dogma por periodistas, historiadores y biógrafos. Pero, ¿y si esa afirmación hubiera sido una mentira cuidadosamente fabricada? ¿Y si detrás de esa mujer perfecta se escondía una tragedia íntima aún más oscura? Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Un secretario particular que trabajó con Dolores del Río durante 2 décadas y que juró silencio mientras ella vivía, reveló, después de su muerte, una confesión que estremeció a quienes la escucharon. Según él, no era cierto que Dolores fuera incapaz de concebir. No solo había podido embarazarse, sino que incluso antes de llegar a la maternidad, habría pasado por 2 abortos traumáticos que marcaron su carácter, su vida y su carrera. Aquellos abortos, ocurridos en los años previos a su consagración, fueron ocultados con dinero, amenazas y pactos secretos, porque una mujer como ella no podía darse el lujo de tener escándalos. Pero lo más impactante de la confesión no fue eso. Según este secretario, en 1937, Dolores del Río dio a luz a un hijo varón, fruto de una relación clandestina con un francés de paso por México. Ese niño, al que se llamó. Años después, Rafael del Río creció lejos de ella, apartado, porque los intereses que rodeaban a la actriz eran mucho más poderosos que el instinto maternal. La versión era aterradora. El cine estadounidense, donde Dolores había triunfado en los años 20 y 30, se enteró de su embarazo. Los estudios de Hollywood, que ya la habían contratado con múltiples proyectos, la amenazaron con arruinar su carrera e incluso con cancelarla en todo el mundo y meterla a la cárcel si hacía pública su maternidad. La razón era tan fría como cruel. A Dolores del Río ya le estaban buscando una pareja famosa para explotar su imagen al mundo. Hollywood no permitía grietas en el mito de sus estrellas, y menos que una actriz latina extranjera viniera a manchar su contrato millonario con un hijo ilegítimo. De acuerdo con el testimonio del secretario, el nacimiento de Rafael fue un parto en secreto, atendido por médicos comprados y bajo la máxima discreción. Dolores lloró, suplicó quedarse con el niño, pero los contratos, las amenazas y los intereses económicos pesaron más. Le dijeron que,
Si lo reconocí, no solo iba a ir a la cárcel, sino que sería expulsada de Hollywood para siempre. La carrera de Dolores apenas se consolidaba y la presión fue insoportable. Entonces, forzada, abandonó a su propio hijo. Lo estremecedor del relato es que el niño creció en México, sin saber jamás que su madre era la diva más venerada de la pantalla. Rafael del Río fue criado bajo otro apellido, lejos de la luz pública, y con el tiempo encontraría su camino en el mundo de la actuación, aunque sin el brillo ni la fama de su madre. Los mismos rumores apuntaban a que aquel niño, ya adulto, no era otro que el actor que después conoceríamos como Rafael del Río, quien aparecería en distintas producciones mexicanas. La tragedia personal de Dolores se cubrió con capas y capas de mentiras. Oficialmente ella nunca habló del tema. Siempre se prestó como la gran dama que había sacrificado la maternidad por el arte, como la mujer que no podía tener hijos. Pero quienes la conocían de cerca decían que, cada vez que veía a un niño en un set, cada vez que escuchaba la risa de un pequeño en alguna reunión, sus ojos se nublaban de lágrimas contenidas. Era como si cargar con una culpa imposible de borrar. Era su cruz. El secretario relataba con crudeza que Dolores se derrumbaba en la intimidad, que por las noches se refugiaba en el alcohol o en silencios interminables, recordando a ese hijo al que nunca pudo abrazar públicamente. Los abortos previos la habían marcado físicamente, pero nada la había destrozado tanto como aquel nacimiento obligado al olvido. Hollywood, con toda su maquinaria, fue implacable. Le impusieron parejas públicas, la rodearon de romances fabricados y la convirtieron en una figura aparentemente perfecta. Pero debajo de esa máscara estaba la mujer rota, que había tenido que abandonar a su hijo para proteger contratos millonarios. La versión del secreto generó polémica cuando se filtraron algunos periodistas de espectáculos en el año 2000. Los testimonios se cruzaron, algunos los tacharon de mentirosos, otros lo consideraron un acto de venganza. Pero lo cierto es que su historia tenía detalles tan precisos que resultaba imposible descartarla, como simple invento, nombres de médicos, fechas de hospitalizaciones, incluso referencias a cartas que Dolores habría escrito y luego destruido. Todo encajaba en una narrativa siniestra. La maternidad silenciada de la diva más grande de México era terrible. ¿Y qué pasó con Rafael? Según las fuentes, Dolores nunca dejó de seguirle la pista a la distancia. No lo reconoció jamás públicamente, pero le envió dinero en varias etapas de su vida. Algunos familiares aseguran que el propio Rafael sospechaba de sus orígenes, aunque nunca lo declaró abiertamente. La carga de ser el hijo oculto de Dolores del Río habría sido tan pesada que decidió guardarse el secreto. Muchas gracias y hasta la próxima.